Tenemos la última generación de los estudios de comunicación y cultura en América Latina, que son de autores que son discípulos ya propiamente de esta segunda generación. Esos discípulos, en el caso de Rosana Reguillo y demás, bueno, uno de ellos es una salvadoreña, que también fue discípula de Martín Barbero, que trabaja en la Universidad Católica en El Salvador, que es Amparo Marroquín. Y el otro es un discípulo directo de Jesús Martín Barbero, un colombiano que les recomiendo mucho que lean su trabajo. Lo tuvimos en la Ibero el semestre pasado, si no me equivoco. Cuando ustedes entraron, tuvimos ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? El colega colombiano, Laura Marlene. No es Germán Rey. Germán Rey es mayor de edad. Omar Rincón, ¿no? ¿Sí recuerdan que estuvo el año pasado, en octubre? Presentó un libro sobre la televisión. Estuvimos en el auditorio, en uno de los auditorios, en la presentación de ese libro, es Omar Rincón. Ellos deben de tener, bueno, Amparo Marroquín debe tener 45 años, casi 50. Omar Rincón es más grande, debe estar llegando a los 60, pero esa es la generación en la que está, por ejemplo, el asesor de Alejandra, David. David fue alumno de Rosana Reguillo, para poner un ejemplo. Ujú. Yo generacionalmente de alguna manera fui, aunque nunca fue mi profesora, generacionalmente, la gente que pertenece a la generación de Rosana Reguillo fueron mis profesores. Solo que yo viviendo en la Ciudad de México, yo no tuve acceso directo con Rosana Reguillo, sino más bien mis profesores acá en México fueron Jorge González, del que ya hemos hablado, y Jesús Galindo Cáceres, que son de la misma generación que Rosana Reguillo, pero de otra escuela. Ellos son de la escuela de la Universidad de Colima, de los estudios culturales de Colima, que es otra escuela, otra tradición dentro de este grupo de autores de comunicación y cultura. Bueno, vamos a escuchar entonces a Laura Marlene para que nos platique a grandes rasgos de Omar Rincón y Amparo Marroquín. Ok, Adelante. ¿sí ven mi presentación? Sí, No. ahí se ve. Ah, ya. Ok, bueno, a mí me tocaron dos autores y en esta exposición pues voy a describirles un poquito la importancia de la comunicación y cultura como campos de estudios interrelacionados, sus contribuciones breves a este campo de la comunicación y la cultura y los conceptos claves de estos autores. Y bueno, el objetivo es precisamente comprender sus enfoques particulares y las conexiones entre comunicación y cultura. Como bien lo mencionó Sam, estos dos son discípulos directamente de Jesús Martín Barbero y las obras que yo analicé están muy influenciadas precisamente por este autor. Empezamos con Omar Rincón. Él tiene 64 años, es un profesor de la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene una maestría en periodismo y en la misma universidad y también tiene una maestría en educación y comunicación. Tiene también posgrados en cine y televisión y actualmente se dedica a investigar, hace ensayos y escribe sobre las culturas mediáticas y las estéticas del entretenimiento. De este autor, bueno, es que fueron varios libros que tuve que echarle un ojillo, pero no me dio tiempo de todos, pero sí, yo creo que los más importantes, que es la política del performance, un nuevo mapa para la mutación cultural, la TV pública cool, sin tapujos y por qué no se oían tantos. Este último creo que lo escribió con esta marroquí. Y bueno, habla precisamente de todos los estudios culturales y de comunicación, sobre todo enfocados al plano de Latinoamérica. Dentro de sus aportes, bueno, la, él habla sobre la especialización de la política y dice que la política se ha convertido en un espectáculo mediático, donde la imagen, la emoción y el entretenimiento, pues es la parte primordial de este debate. También habla sobre los roles, sí, los roles de comunicación, sobre la construcción de la realidad, de la política y la formación de opinión pública.
y también habla de la estética de la política. Él en su obra, sobre todo en la política del performance, habla sobre un concepto que es gobernabilidad. Y él dice que los gobiernos deben de tener un relato. No basta solamente con tener ideas, programas o tener solamente un partido. Y él dice que existen tres escenarios. Y yo creo que la lectura que podría rescatar, donde dice que existen tres escenarios. Un principio o contexto del entorno, que es prácticamente el escenario social y sus modos de sentir. Los atributos del gobernante, que son el principio de verosimilitud, y el principio de esperanza, que dice que son las promesas que deben de cumplir y que deben de ser creíbles. Y esto tiene que ver mucho con el deseo del público. Dice que en toda la comunicación política hay una cultura política y mediática, donde precisamente se generan identidades y narrativas colectivas. Y estos relatos que se tienen que realizar dentro de estas culturas políticas y mediáticas tienen que ser emocionales, fácilmente comprensibles y deben de basarse en el performance. También habla sobre la ciudadanía, la mediación y el papel del ciudadano en este contexto mediático. Eh, Estos dos autores, por último, Amparo Marroquí, es doctora en filosofía y iberoamericana por parte de la Universidad de Centroamérica de San José Simón Cañas en El Salvador. Tiene una maestría en comunicación con especialidad en difusión de la ciencia y la cultura. Es licenciada en comunicación y periodismo y actualmente se ha trabajado o se ha centrado en procesos culturales y de comunicación. La única diferencia, igual ha trabajado junto con este Omar Marroquí, pero la diferencia es que ella lo lleva como más a un estudio de género y de comunicación, aunque también de las lecturas que yo leí, ha hablado también, pues, por ejemplo, de la comunicación y la formación de identidad, por ejemplo, en fenómenos como de la migración y cuestiones culturales más de Latinoamérica. Dentro de sus aportes, o bueno, el material que analicé con ella precisamente fue aportes del popular latinoamericano al pop del mainstream, de la comunicación, la migración y la cultura, 5 lecciones de Centroamérica, la comunicación para la resistencia, conceptos, tensiones y estrategias en el campo político. Aquí habla un poquito de feminismo y también leí una entrevista precisamente que tiene que ver con las obras de Jesús Martín Barbero, donde ella da su punto de vista como especialista. Y ella maneja precisamente un mejoramiento en las teorías de este autor. Dentro de sus aportes, creo que ella lo lleva más como a la parte cultural y popular de la comunicación. Ella habla sobre la importancia de las expresiones de la cultura popular, de la configuración de las entidades y de los procesos comunicativos. Y ella incluye mucho lo que son la música, las manifestaciones artísticas. Como mencioné, se enfoca mucho en los estudios culturales latinoamericanos y los analiza desde un contexto o particularmente desde la parte histórica, social, política y de la religión, perdón, de la región donde se está haciendo el análisis de comunicación y cultura. Entre otros temas, pues también, como les mencioné, ella habla más como de la parte de la migración y la comunicación, de los procesos migratorios, que son representados en los medios y cómo la comunicación juega un papel muy importante en la construcción de la identidad de los migrantes. También habla sobre la alfabetización mediática y se interesa más que nada por el desarrollo de las habilidades críticas de las audiencias, eh, promoviendo, por ejemplo, un poco más del consumo mediático de una manera más consciente y al mismo tiempo participativa. También dentro de estos aportes
habla sobre las prácticas comunicativas y de resistencia. Ella lo lleva más como a la parte del feminismo, como las mujeres utilizan la comunicación para desafiar las estructuras patriarcales y construir espacios de resistencia y empoderamiento. También habla de la interseccionalidad y esto más que nada se, se enfoca en analizar cómo el género y otras categorías como la clase, la etnia y la sexualidad influyen en la configuración de experiencias que forman la comunicación y la cultura. Por último, y esto un poquito lo saqué, es sobre los estudios de recepción, en cómo las audiencias interpretan y se apropian de los mensajes, y las narrativas de memoria y violencia, que va muy de la mano con los aportes anteriores que comenté, donde precisamente se apoya mucho de Omar Rincón en disputar sobre las narrativas, pero ella lo ve más como en el pasado violento y la memoria colectiva. Y bueno, la conexión entre ideas de estos autores es que, bueno, el poder, ambos se preocupan por el poder de los medios en la construcción de la realidad social, y la noción de cultura es central para ambos, pero Rincón lo ve más como de la parte política y mediática, mientras que Marroquí, bueno, yo le sentí más como igual lo ve como una parte igual política, pero ella lo enfoca más a la cultura de género y en cómo ésta se va formando. Y ambos precisamente invitan como a la parte de la lectura o crítica de los procesos comunicativos para un impacto en la sociedad, sobre todo en Latinoamérica. Y ya. Bueno, hay que entonces identificar que en esta generación, que está entre los 40 y los 60 y tantos, donde están Amparo Marroquín y Omar Rincón, el interés por las temáticas pues va mudando, ¿no? Pero es muy importante ubicar que como ellos están más en la línea de investigación de Martín Barbero, incluso sus ensayos, sus textos, escriben parecido a Martín Barbero. El lenguaje que usan para escribir es muy parecido al de Martín Barbero. Y el propio Néstor García Canclini tiene sus propios discípulos en la UAM, en la antropología, y también tienen temas muy parecidos y escriben muy parecido a como escribe García Canclini, utilizando expresiones, categorías. Especialmente hay una académica o dos, no sé si los ubican, uno se llama Raúl Nibón, pueden buscar los textos de Raúl Nibón, también de la UAM Iztapalapa en antropología. Ajá. Y el otro autor es la otra autora, perdón, se llama Ana Rosas Mantecón. Ella tiene estudios sobre políticas culturales, sobre cine, museos, varios temas. Y hay otros autores más que son discípulos de García Canclini y son como sus pequeñas tribus. Omar Rincón y Amparo Marroquín son de la tribu de Jesús Martín Barbero. Están más cerca a su pensamiento y lo defienden mucho y Sí. hablan todo el tiempo de él y lo citan. Lo Pues es mismo que, hacen los discípulos de García Canclini y lo mismo hacen los discípulos a su vez de Rosana Reguillo en el ITESO. Hay reguillistas y también hay valenzuelistas en el norte, en el Colegio de la Frontera, que utilizan el trabajo de Valenzuela Arce como la base para todas sus investigaciones. Entonces, esas son, solo para pensar el caso de México, como las diferentes, y Colombia y estos países hermanos, de los estudios de comunicación y cultura. Podemos hacer un mapa parecido si incluimos a Perú, si incluimos a Brasil, que tiene su propia genealogía con sus propios autores. Por ejemplo, ahí salió ya un autor la semana pasada que es Renato Ortiz. Hablaste tú de él, ¿no, Alejandra? O no sé si fue Diana. Renato Ortiz es un autor muy importante que es el equivalente a García Canclini y Martín Barbero, pero en Brasil. El problema es que como ellos publican en portugués, muchos de sus textos no están traducidos, pero son de la línea de comunicación y cultura. Y hay otros pensadores, investigadores brasileños que también están en la misma dinámica. Y obviamente aquí no hemos hablado de ellos, hay argentinos.
Hay muchos argentinos que están en los estudios culturales o de comunicación y cultura, de los que no hemos hablado, pero esa es otra tradición, y también comparten muchas ideas con García Canclini, que es argentino de origen, y con Martín Barbero, ¿no? Y así podemos ir recorriendo, pasando por Venezuela, allí hay otros autores importantes, un equivalente de Martín Barbero y García Canclini en Venezuela, no sé si lo han leído, vale la pena que lo lean, se apellida Pascuali. Pascuali es uno de los grandes pensadores de la comunicación latinoamericana, él ya murió, Antonio Pascuali, y bueno, es un autor clave, que es de la misma generación de Martín Barbero y de García Canclini. Y bueno, así como ellos hay otros en Bolivia, ¿no? Otros autores, especialmente Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, y podemos agregar en otro terreno, y ahorita les voy a explicar por qué, a los autores chilenos. ¿Por qué ponemos en otro terreno a Chile? Por una razón. Chile vivió una dictadura algo larga que llega hasta finales de los 80 al 87, cuando se hace la 88, que se hace el plebiscito para decidir si se seguía con Pinochet o no se seguía con Pinochet y su constitución o su propuesta política. Y Chile tiene 15 años de dictadura muy pesados que hacen que el marxismo latinoamericano, el marxismo que gobernaba en América Latina hasta los 70, en Chile desapareció. Entonces, muchos académicos chilenos tuvieron que ocultar el marxismo y dejarlo de lado, y entonces empezaron a buscar teorías que no fueran marxistas. Por eso los chilenos tuvieron otra tradición que no se acercó nunca a los estudios de comunicación y cultura, porque acuérdense, los estudios de comunicación y cultura tienen una base marxista, son críticos, igual que los estudios culturales británicos o los estudios culturales americanos, o como ya vimos, los estudios culturales italianos. Todos tienen base marxista, su teoría de la sociedad es marxista, mezclado con una teoría de la cultura culturalista, llamémosle así. Entonces los chilenos no cayeron en esa tradición porque en Chile se radicó el marxismo. Básicamente, si eras marxista, eras reprimido, encarcelado, y muchos, acuérdense, muchos chilenos salieron, migraron fuera a Europa, a América Latina, a México, con sus formas de pensamiento crítico que no pudieron desarrollar en Chile, y por eso se canceló el pensamiento marxista crítico en Chile en ese periodo. Y eso hizo que los chilenos vieran más allá que los latinoamericanos, fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Que los chilenos, como vieron vedado el tema marxista, tuvieron que acercarse a nuevas corrientes teóricas diferentes a la marxista, que era la dominante en América Latina. Por eso en Chile, la escuela chilena de ciencias sociales es muy diversa y es muy rica, a diferencia del resto de países, que es demasiado. Miren, a la mayor parte de pensadores latinoamericanos que se declaran se meten en la bolsa de pensamiento sur, del sur global, la mayor parte se considera crítico. Los chilenos no. En Chile hay una diversidad mayor de pensamiento en ciencias sociales que ha enriquecido mucho las ciencias sociales. Y en América Latina los chilenos tienen un discurso muy diferente, en muchos casos, al resto de pensadores o científicos sociales de América Latina. Los chilenos dialogan más con los europeos, dialogan igual que los brasileños, más con los norteamericanos que los latinoamericanos de los resto de países. La mayor parte de latinoamericanos, a excepción de Chile y Brasil, todos piensan más o menos parecido. Pero los chilenos y brasileños, los brasileños por usar el portugués y los chilenos por haber tenido esta historia de la dictadura, tienen otras formas de pensar la realidad más ricas en términos de ciencias sociales, de teoría social, y vale la pena que distingan esas diferencias. El resto de países somos muy parecidos en las formas de pensar. Por eso la mayoría de autores y pensadores y universidades se declaran de pensamiento crítico. Que como ya les dije, el pensamiento crítico se identifica fundamentalmente con una teoría de la sociedad marxista, mezclada con todas sus variantes. Ya los dijeron, los hemos dicho todo el semestre, poscoloniales, decoloniales, feministas, afrodescendientes y todas las variables que nos vengan a la mente, postestructuralistas, posmodernas, todas las variantes, mezcladas con esa teoría de la sociedad. ¿Algo que quieras agregar, Laura Marlene, sobre Amparo Marroquín y Omar Rincón?
algo que te haya llamado la atención. Bueno, desde un punto de vista personal, veo que el más prolífico fue Omar Rincón. Y Más él, grande de edad, tiene más tiempo en el campo académico. Ajá. ajá, y tiene más, siento que es muy enriquecedor. Me puse a analizar cada una de sus obras, chiquitos, chiquitos, y y él más que nada se dedicaba a esta parte manejaba también un concepto de hibridación, que ese sí no lo entendí muy bien. Saquen Clini. Ajá, y creo que espérame, es que aquí lo tengo entre mis apuntes. Mm, Fíjense cómo, por ejemplo, en la obra ya de Amparo Marroquín, Omar Rincón, aparecen otros temas que están vinculados a la cultura de masas, ujú, al entretenimiento abiertamente, que no aparecen en las obras de los otros autores. ujú, Esa es parte de la riqueza, digamos, y a eso podemos sumarle todos los autores que están investigando en este momento y que se identifican dentro de los estudios de comunicación y cultura. Hay muchos todavía en América Latina, ¿no? Y es importante tener ese panorama si uno va a dedicarse a estudiar desde la comunicación algún fenómeno. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que tengan sobre este tema de la Escuela de Comunicación o la corriente latinoamericana de comunicación y cultura? Más o menos, con eso tenemos una idea. Digo, es un universo muy grande, como yo les digo, hay mucho material, hay revistas especializadas, hay muchas tradiciones, pero eso que hemos alcanzado a ver de forma apretada creo que es un buen mapa. Sobre todo para los que entre ustedes que no estudiaron comunicación, especialmente para Diana, ¿no? Que viene de otra área. Y para Marcela, que a lo mejor todos sus autores, no sé, en su momento tú, Marcela, si tuviste acceso a todas estas teorías de la comunicación y la cultura, en aquel momento privaba al funcionalismo, como ya hemos platicado, ¿no? Pero no sé si quieres compartir esa idea. Bueno, en realidad todo esto es muy nuevo para mí, que lo que yo recuerdo de cuando yo estudié es básicamente como mencionas tú, en las corrientes funcionalistas. No es que no lleváramos otras materias que hablaran de otros enfoques, pero eran más bien filosóficos. Teníamos varias materias filosóficas, pero digamos que de antropología nada. em, y sociológicamente, pues básicamente era funcionalismo y estructural funcionalismo y también algo de marxismo. Sin embargo, ya para la cuestión de investigación, pues era el funcionalismo lo que primaba. En tu caso, Laura Marlene, ¿viste en la licenciatura autores de comunicación y cultura latinoamericanos? no, no, no Claro, mucho. como hemos dicho, en la FE Zacatlán, ahí domina la postura de, ¿cómo se llama? Martín Serrano, ¿no? El español como una Sí, corriente teórica dominante, digamos, o sí, fuerte. o sea, como que tuve las de cajón. Sí llevaba mucho filosofía, epistemología de la comunicación, y todo eso, pero no, la verdad es que ahorita con esto de estudios culturales de Latinoamérica, como que, digo, descubrí como autores que no había visto, al menos en la licenciatura, no. Veíamos historia de medios, Ujú, pero lo veíamos a nivel latinoamericano y México, pero pues, hasta claro, ahí. Nunca profundizamos como una parte de análisis de la cultura. de acuerdo. En tu caso, Ale, en la Ibero, ¿recuerdas? ¿Viste a los autores latinoamericanos de comunicación y cultura en tu licenciatura en los 2000? ¿Qué, 2003 eres? ¿2003, 2007? No, yo entré en el 99 y salí en el 2003. Sí, principios de los 2000. ¿Te tocó algo? No lo recuerdo. La verdad es que todos estos los empecé a trabajar ya dando clase en la Salle. Mm. O sea, ya con la materia que Sí, doy yo de creo que se teoría. ve poco en la licenciatura porque, pues por muchas razones. En la Ibero no se ve mucho este tema de... En algún profesor quizá lo meta más, pero Yo creo que ahorita poco. sí,
sí se los damos a los chavos de la Salle. Qué Pero así bueno. que me acuerde de haberlo visto en la licenciatura, ya tengo muy revuelta La memoria. ¿dónde Bueno, yo estoy leí seguro qué? que Fátima sí vio algunos. En la UAM yo creo que sí los dejan leer. A ver, platíquenos tu experiencia ya para cerrar, Fátima. Sí, pues justamente está mucho este enfoque transdisciplinario, entonces les encanta en la UAM justo como ver cómo desde la comunicación podemos ver otros fenómenos, como complementar justo. Y me acuerdo que Rosana Reguillo justo ha ido varias veces a la UAM a presentar varios libros, entonces como que siempre estamos en contacto y por eso resoné tanto ahorita que me hiciste presentar a Rosana Reguillo y a José Manuel, porque justo en la UAM nos dicen, es que sus investigaciones tienen que tratar fenómenos sociales, que podamos como justo tener un impacto desde la comunicación. Entonces, ese enfoque lo tenemos pues muchísimo en Xochimilco al menos. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarla ahí si les parece. Ya les dejo descansar. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. ¿Estoy bien? Jueves a las 6. Les mando la liga, nos vemos por Zoom, para que exponga cada quien 15 minutos lo que ha avanzado de la tesis, poco o mucho. Si tienen más dudas, compártanos sus dudas, nuevas preguntas, lo que tengan, a ver qué sale ahí del diálogo. Y con eso cerramos. Yo les voy a abrir el espacio en las actividades, no sé si está abierto o activo, para que suba todas las presentaciones que cada quien hizo en el curso, para ponerle la nota. Ya nada más remachamos con la última presentación, que sería la de sus avances de tesis. Y les recuerdo que en el caso de la maestría, el coloquio va a ser 17 y 18 de junio. Ok. Samuel, el acomodo de las presentaciones, ¿ustedes lo manejan? Es que el 17 voy a tener un seminario, Yo creo lo que todo puedo el día. proponer, Diana, si no puedes el 17, El 18. escríbele de una vez Ujú, a Ana. 18 sí Ah, puedo. bueno, dile a Ana de una vez desde ahorita. Ah, ok. Ana, por favor, ayúdame a programar mi presentación de avances el 18 porque el 17 tengo un compromiso. Igual, Ok, si alguien más no puede el 17, avísele con copia para mí a Ana para que armemos el programa desde ahorita, ujú, contemplando que ustedes no pueden un día o en un horario. va, Perdón, gracias. ¿no se me escuché? Ah, sí. ¿Vale? La presentación de los avances es cuándo, mañana. Jueves siguiente, de este jueves en 8 a las 6 de la tarde. Ah, ok, súper. Bueno, descansen, que tengan buen Duda, cierre de semana. duda, Sí, ¿la Ale. presentación de los avances aplica igual para mí?